no tengo ningún problema. Les pido disculpas por la confusión de los horarios y recién por algún motivo yo no podía entrar. Por la mañana di clases de esta misma manera para los alumnos de Tartagal desde las 8 hasta las 11 de la mañana y no tuve problema en la conexión. Y recién sí tardó bastante en conectar, así que estamos comenzando a esta hora. Bien, para tener mejor conexión, yo voy a apagar la cámara y vamos a avanzar sobre el tema que nos ocupa, que es el artículo 5 de la ley de IVA. Les pido por favor que ubiquen la norma donde encontramos el perfeccionamiento del hecho imponible que da nacimiento a la obligación tributaria. IVA, artículo 5. Vamos a ir leyendo los incisos más importantes. No vemos todos. Algunos los van a completar con la práctica. Si tienen ya el texto de la ley, se van a dar cuenta que allí el título que tiene el editor es Nacimiento del hecho imponible. En realidad, el título correcto, sería Perfeccionamiento del hecho imponible, que da lugar al nacimiento de la obligación tributaria. Pero muchas veces se expresa de esta manera como que el que nace es el hecho imponible. En realidad el hecho imponible se perfecciona. Quiere decir que lo que está de manera abstracta en la ley se concreta en la realidad. Y este artículo 5 nos va a decir cuál es ese momento para cada hecho imponible, cuál es el momento en el que lo que está en abstracto en la ley se transforma en realidad. Entonces, cuando se produce esa realidad, se perfecciona el hecho imponible y, como dije, lo que nace es la obligación tributaria. Esto es que nace la obligación de pagar, nace la obligación de poner la manito al bolsillo y pagar lo que corresponda. Eso es lo que tenemos que ver en este momento y, como dije, el legislador en este artículo 5 tiene previstas las situaciones para los distintos hechos imponibles que, como vamos a ver, tenemos situaciones generales y en algunos casos tenemos situaciones particulares. Vamos a ver la ley y algunos aspectos del decreto reglamentario. Muy bien. Avanzamos entonces con la lectura. Veamos el artículo 5, que tiene una estructura en incisos. Es un artículo bastante largo. También necesitamos el artículo 6, que se vincula con este tema, y como dije, los correspondientes del decreto reglamentario. Bueno, a lo que nos llamaron. Artículo 5. El hecho imponible se perfecciona. O sea, el copete del artículo está bien expresado. El hecho imponible se perfecciona. Y en la apertura de incisos vamos a ir encontrando los distintos hechos imponibles, las generalidades respecto de ellos, algunas cuestiones particulares y también algunas cuestiones particulares en incisos por separado. Aparece en primer lugar la venta de cosa mueble. Dice el inciso A: en el caso de ventas, inclusive de bienes registrables, en el momento de la entrega del bien, emisión de la factura respectiva o acto equivalente el que fuere anterior. O sea que la norma general para el hecho imponible venta, que sabemos que es venta de cosa mueble, con el concepto que vimos en el artículo 2. Bueno, lo que vimos en el artículo 1, inciso A, lo que vimos en el artículo 2, luego en el artículo 4, inciso A, se completa aquí con el perfeccionamiento del hecho imponible en este inciso referido justamente a este hecho imponible venta. Entonces, ¿cuándo se perfecciona? ¿Cuándo va a nacer la obligación tributaria? En el momento de la entrega del bien, la emisión de la factura respectiva o acto equivalente, el que fuere anterior.
Entonces, la entrega del bien dispara el nacimiento de la obligación tributaria porque la entrega es lo que indica el perfeccionamiento del hecho imponible. Como tiene un orden de prelación, primero es la entrega del bien, luego la emisión de la factura respectiva, también perfecciona el hecho imponible, o un acto equivalente. Vamos a ir al artículo 6. Vamos a ir al artículo 6, cuando el editor titula entrega, facturación, actos equivalentes. Artículo 6. Ustedes sigan con la lectura y vayan marcando lo que yo misma les voy a indicar. Artículo 6. Tiene 2 párrafos. El primer párrafo. En los casos previstos en el inciso A, o sea que estamos hablando del hecho imponible venta de cosa mueble, y en el apartado 1 del inciso B, que también involucra cosa mueble, en los 2 casos se va a referir a cosa mueble, dice claramente del artículo anterior, inciso A y el apartado 1 del inciso B del artículo anterior. En esos 2 casos se considerarán como actos equivalentes a la entrega del bien o emisión de la factura respectiva las situaciones previstas en los apartados 1, 3, 4, 5 del artículo 463 del Código de Comercio. Esta remisión es al código anterior, o sea que tenemos que ubicar la misma normativa en el Código Civil y Comercial unificado. En lo que aquí importa, porque ustedes ya han cursado Derecho Civil y esto lo deberían saber y simplemente sería un repaso, en lo que aquí importa vamos a considerar como actos equivalentes los que menciona el Código Civil, en este caso el Código Civil y Comercial unificado, y que, por ejemplo, las situaciones que se consideran equivalentes son dar la llave de un depósito. Entonces, no se hace la entrega física del bien, sino que el que vende le entrega al que compra la llave donde está depositada la mercadería. Bueno, en el mismo momento que le entrega la llave, ese es un acto equivalente. Luego ustedes van a repasar los otros del Código Civil, que seguramente los vieron, pero tenemos que tener en cuenta que no es solamente la entrega face to face, sino que también vamos a tener dentro de las previsiones los actos equivalentes del derecho privado en este caso. En el segundo párrafo dice, en todos los supuestos comprendidos en las normas del artículo 5, citadas en el párrafo anterior, me gustaría que subrayen esto, en todos los supuestos comprendidos en las normas del artículo 5, citadas en el párrafo anterior, ¿cuáles son? Solamente el artículo 5, inciso A, y el artículo inciso B, punto 1. Solamente para esos 2 casos vale lo que viene a continuación. Dice a continuación, el hecho imponible se perfeccionará en tanto medie la efectiva existencia de los bienes y estos hayan sido puestos a disposición del comprador. O sea, subrayo, insisto, porque en alguna doctrina encontramos una interpretación que a nosotros no nos parece adecuada. La interpretación que nos parece adecuada y que surge del mismo texto, o sea, de la literalidad del texto, es que este segundo párrafo, que exige que tienen que existir los bienes y los bienes tienen que estar a puestos a disposición del comprador, ¿sí?, solamente aplica para el artículo 5, inciso A, venta de cosa mueble, y para el artículo 5, inciso B, donde están las prestaciones de servicio, pero en el caso del apartado 1, que involucra cosa mueble. Solamente para esos 2 casos y no para otros. Cuando lleguemos al final del artículo 5, voy a volver sobre esta cuestión. Solamente para esos 2 casos. Entonces,
tiene que existir el bien, o sea, no se puede vender lo que no se tiene, y tiene que estar a disposición del comprador para que se perfeccione el hecho imponible. ¿Por qué el legislador incorporó estos requisitos? De hecho, este artículo no existía al inicio de la ley. Ustedes ahora lo tienen en un texto ordenado como artículo 6, pero en su momento era el agregado a continuación del artículo 5, porque fue una incorporación que se hizo con motivo de alguna jurisprudencia que les resultó adversa a la AFIP de aquel momento, y por lo tanto, para neutralizar determinadas situaciones que voy a tratar de explicarles, es que se incorporó este artículo y estas previsiones. ¿En qué consistía la causa en la cual el fisco resultó desfavorecido? Vamos a ver si me puedo hacer entender, y si no, vamos a seguir insistiendo a medida que avanzamos con el artículo. Seguramente ustedes conocen que una forma de comprar automóviles o automotores en general es a través de los que llamamos los planes de ahorro. Esto significa que el comprador del vehículo va pagando una cuota, va pagando la cuota 2, la cuota 3, la cuota 4, etcétera, y puede hacerse del bien, o sea, puede recibirlo al bien, sea porque sale en un sorteo, sea porque licita y resulta ganador de la licitación, o depende del tipo de plan. En algunos casos, cuando ya termina de pagar la última cuota, que pueden ser 50, 60, 70 cuotas, porque se financia a muchos años, entonces en algunos planes, cuando termina de pagar y no ha resultado adjudicado, porque no ha resultado sorteado, o porque no ha licitado, o porque ha licitado y no resultó ganador, en cualquier caso, al final, depende de estas cláusulas, le entregan el bien. En algunos otros sistemas, si no resultó ganador, es como que pierde el dinero, pero son sistemas menos conocidos, por decirlo, pero también existe esa posibilidad. Bueno, ¿qué ocurría? Lo siguiente. Estábamos en el primer caso, en lo que, digamos, llevó al contribuyente a la justicia. Primer caso. O sea, se paga la cuota 1, la cuota 2, hasta la cuota 50. El comprador puede hacerse del bien porque resulta sorteado, porque licita y gana, o porque termina de pagar la última cuota y le tienen que entregar sí o sí el automotor. Esa es la situación. Bueno, muy bien. ¿Cómo determinaba el impuesto el vendedor? Que en general acá están involucradas las grandes fábricas, de las grandes marcas, de las marcas conocidas, cualquiera que se les ocurra. Todos tienen su plan de ahorro. ¿Cómo funcionaba? Vamos a suponer el caso más extremo, que el comprador va pagando, llega hasta la cuota 50 y no resultó ni sorteado ni adjudicado. Pero en ese momento le tienen que entregar el bien. Las cuotas, ¿cómo se pagaban? La primera cuota capaz que era 1 peso, la segunda cuota se pagaba en función del valor del automóvil, que como vivimos de periodos inflacionarios, que ojalá, como está sucediendo, decrezca más aún la inflación y desaparezca, pero por lo general todos estos planes, y de hecho la causa que les estoy comentando, tenía un alto impacto de la inflación. Entonces la cuota 1 es en función del valor del automotor de ese momento. La cuota 2 aumenta porque por la inflación van aumentando los precios. Entonces la cuota 2 tiene un valor más alto, su valor histórico, pero que ahora está puesto en moneda del automóvil, como cuesta cuando se vence la cuota 2. Cuando se vence la cuota 3, ¿cuánto vale el automotor? Tantos pesos, se divide en 50, o sea que cada vez la cuota es un poquito más alta, porque es el valor de ese momento en que hay que pagar la cuota dividido la cantidad de cuotas comprometidas, o sea, 50. O sea, siempre se está pagando sobre el
valor actualizado, el valor corriente, el valor de plaza, lo que cuesta el vehículo en ese momento. Si no se entiende, me preguntan. Muy bien. Entonces va pagando cuotas que en términos de valor adquisitivo se van, digamos, sumando con disparidad, porque no es el mismo valor el de una que de la otra. Cuando llegan a la cuota 50 que le tienen que entregar el bien, es una sumatoria de peras, naranjas, manzanas. No es la sumatoria del valor actualizado del bien, sino que es el valor de la cuota de cada momento. Capaz que la cuota 1 era 1, un peso, la cuota 2 capaz que ya era 1,20 pesos, la cuota 3 capaz que ya era 1,80 pesos, y así capaz que llegó a la cuota 50 pagando, no sé, 30 pesos. ¿Cómo determinaba el IVA la fábrica? Decía, sumamos todas esas cuotas, o sea que sumaba 1 más 1,20 más 1,80, o sea, todos valores que al momento de la sumatoria eran totalmente dispares. Y sobre eso pagaba el impuesto al valor agregado. Se imaginan que en 50 cuotas el valor de la primera respecto al valor de la última tenía mucha diferencia y por lo tanto esto aplanaba el cálculo del impuesto. ¿Qué hizo la FIP? La FIP le determinó de oficio a esta fábrica y le dijo, no, ustedes tienen que calcular el IVA sobre el valor del vehículo al momento de la entrega. Porque cuando se perfecciona el hecho imponible, según lo que dijimos, se perfecciona el hecho imponible en el momento de la entrega. ¿Cuál es el momento de la entrega? Cuando terminó de pagar las 50 cuotas. Muy bien. Pero en ese momento, la FIP opinaba, que lo que había que hacer era tomar en cuenta el valor actualizado del vehículo. Y el sujeto decía, pero no surge de ninguna norma. Cuando lleguemos al artículo de base imponible, que es el artículo 10, van a ver que es el precio neto de la operación. Pero en ningún lado dice que estas situaciones que estamos analizando tengan que tomarse a valor actualizado. A lo largo de la ley no vamos a encontrar absolutamente nada. Entonces se incorporaron dos normativas. La del último párrafo del artículo 5, que la mencioné anteriormente y que ahora vamos a leer, y este artículo 6. En ambos casos, para tratar de neutralizar conductas de los contribuyentes que en un caso, este que les estoy mencionando, a nosotros nos parece que actuaba bien la fábrica, de hecho por eso se le falló a favor, y en el otro caso que les voy a mencionar, también vinculado con el artículo 6, allí sí es donde se le pone un cerco. Se le pone un cerco a la... No era una maniobra, pero sí era una conducta que estaba permitida porque la ley no lo tenía previsto. Entonces, ustedes recordarán que cuando el contribuyente encuentra una laguna o una situación no prevista, puede echarle mano porque el legislador no lo tuvo dentro de sus previsiones. Entonces allí nos encontramos frente a lo que se conoce con el nombre de elusión por un lado y economía de opción por el otro, ¿no? En el caso argentino, la elusión no es punible, o sea, utilizar lagunas de la ley, como en este caso que les voy a completar el relato, utilizar lagunas de la ley, eso no está mal, en Argentina no es punible. Por eso es que me cuide de no usar la palabra maniobra, porque maniobra sí tiene que ver con el dolo, tiene que ver con una conducta punible. Acá era una economía de opción, y entonces, era una ilusión, porque utilizaba una laguna. Una economía de opción, recordamos una economía de opción, tiene que ver con que el contribuyente puede elegir el camino que le resulte más barato. No tiene por qué elegir el camino más caro.
Bueno, entonces, ¿cómo se completa esto? Por un lado, teníamos esta situación que la vamos a resolver por el último párrafo del artículo 6 que ya vamos a leer. Y por otro lado, también grandes contribuyentes, ¿qué hacían? Tenían IVAs promocionados, por ejemplo, en la Patagonia, que siempre se trató de promocionar la actividad porque si ahora tenemos pocos habitantes en la Patagonia, se imaginan que en la década de 70, cuando nace el IVA en la década del 70, era muchísimo menos la densidad. Entonces, para promocionar el asentamiento de actividades, para que se movilice la economía, para generar riqueza y además para tener más habitantes, se promocionaban distintas actividades. Entonces, estos contribuyentes solían tener saldos a favor. Se les generaban saldos a favor por la mecánica. Yo no me voy a detener en cómo era la mecánica, pero sí creo que ustedes pueden comprender que en definitiva se quedaban con importes favorables al mismo contribuyente. Entonces, ¿qué hacía el contribuyente? Eh, vendía, si me permiten el término, vendían estos saldos a favor a alguien que necesitaba tener créditos fiscales, porque como le sobraban esos saldos a favor, entonces facturaban por anticipado mercadería que no tenían. Entonces le decían, por ejemplo, a alguien que necesitaba crédito fiscal, bueno, yo te facturo, todavía no tengo los lavarropas, las heladeras o lo que sea, pero yo ya te voy facturando. ¿Por qué? Porque te voy transmitiendo el crédito fiscal y bueno, en total cuando tenga la factura, eh, cuando tenga, perdón, la mercadería, las entrego. ¿Mm? Y por supuesto que ahí en el medio podía haber un pequeño dinero por el favor de facturarle de manera anticipada. Bueno, estos casos sí tenían más visos de no ser una conducta totalmente ajustada a derecho. No obstante, el Estado argentino pierde esa causa porque eh, prescribió. Quien llevaba adelante la causa en representación del Estado, para decirlo rápidamente, se durmió en los laureles y la causa prescribió. Pero quedó, digamos, esa espina de que había allí algo que no estaba del todo correcto y que permitía este tipo de conductas. Sea que lo hicieran de buena fe, de decirle, mira, yo tengo saldo a favor, no me cuesta nada facturarte por anticipado y no importa si después los lavarropas, las heladeras, que normalmente era lo que se fabricaba en la Patagonia, te los entrego cuando pueda. Pero también se prestaba, como dije anteriormente, a la venta del crédito fiscal. Yo te transmito crédito fiscal, no importa si existen o no existen los bienes, y bueno, y a cambio hay como una pequeña comisión. Entonces, como no se pudo llegar a buen puerto con la causa porque prescribió, entonces se incorpora este artículo 6 en su primero y segundo párrafo, que juegan armoniosamente con el último párrafo del artículo 6, que es el primero que describí. Entonces, para neutralizar, o mejor dicho, para, para dejar mejor previsto el tema de los anticipos y evitarse estas confusiones, malas interpretaciones, mal uso, como le quieran llamar, porque en el caso de las fábricas de auto ganaron la causa y la otra, insisto, le llamemos así la de los lavarropas, las heladeras, etcétera, esa prescribió. Entonces aparecieron estas dos herramientas, estos dos instrumentos, este último párrafo del artículo 5 y el artículo 6. Entonces, ahora, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Lean un momentito, chao, chao, chao. Lean ustedes un momentito el último párrafo del artículo 5. Un momentito, lean ustedes eso, yo tomo un poquito de líquido.
leído ese último párrafo que dice lo siguiente: sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes. O sea, sin perjuicio. Este párrafo tiene su propia libertad, lo digamos de esta forma, porque exprofeso no quiere usar la palabra autonomía, pero después la vamos a incorporar, exprofeso. Su propia libertad, tiene vuelo propio, tiene vida propia. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes. Cuando se reciban señas o anticipos que congelen precios, o sea, subrayen, se trata de señas o anticipos que congelen precios, el hecho imponible se perfeccionará, subrayamos, perfeccionará, respecto del importe recibido en el momento en que tales señas o anticipos se hagan efectivos. Entonces, para que se dispare este párrafo, que en algún caso la doctrina dice es un hecho imponible autónomo, debe existir seña o anticipo que congele precios, que ya vamos a precisar lo que nosotros entendemos por eso. Y por esa seña o ese anticipo que congela precio, entonces nace la obligación de tributar el impuesto. Se perfecciona el hecho imponible por esa porción y nace la obligación tributaria. Entonces, esto, por un lado, neutraliza lo que hacían las fábricas. Y por otro lado, queda claro cuáles son los anticipos que tenemos que considerar. Únicamente anticipos de precio cuando el precio queda congelado. Voy a volver sobre eso. En cambio, en el artículo 6, para que sea perfeccionamiento del hecho imponible de la cosa, la cosa tiene que existir y estar disponible. O sea que en el 6 no cabe la interpretación de ningún anticipo, sino que debe existir el bien y estar disponible. Entonces, esto neutraliza, lo que busca es neutralizar aquellos, permítanme decirlo así, que se avivan y cuando tienen un saldo a favor, y bueno, total lo paso, no importa si tengo bien o no tengo bien, lo paso a otro porque total tiene saldo a favor. Y para el otro es un crédito fiscal. Si no entendieran esto, les ruego que me pregunten porque es importante. Por supuesto que eso se supone que es a cambio de algún dinero. No me consta, pero es lo que uno supone. Bueno, entonces eso queda neutralizado en el artículo 6. Y en el final del artículo 5, únicamente cuáles son los anticipos que van a estar grabados. Entonces, ahora hacemos la siguiente apertura. Venta de cosa mueble, lo que involucra cosa mueble. Con la entrega de la cosa, la facturación o un acto equivalente, como por ejemplo entregarle la llave del depósito, lo primero que suceda, ahí se perfecciona. Pero a la vez, esa cosa tiene que existir y estar disponible. Muy bien. Señas o anticipos que congelan precio van a estar grabados como un hecho imponible autónomo por el último párrafo del artículo 5, por esa porción que congela el precio. Ya vamos a ver cuál es la diferencia. Y por último, cualquier otra seña o anticipo que no congele precio queda fuera del perfeccionamiento. O sea que no genera débito fiscal para el que recibe un anticipo que no congela precio y no genera crédito fiscal para la otra parte. Y esto impide que cualquiera que tenga un saldo a favor diga, sí, recibí un anticipo, y entonces le traslada un crédito fiscal a la etapa siguiente, o sea, a su comprador. Esos últimos, los que no congelan precio, quedan fuera de la gravabilidad. Y tenía por sentido estos casos de jurisprudencia que les he relatado. Bueno, ahora, ¿qué es una seña o un anticipo que congela precio? Por ejemplo, el caso que les mencioné de los automóviles. Es el caso típico.
O por lo menos tuvo en cuenta esa situación el legislador cuando incorpora este párrafo. ¿Por qué? Porque cuando pagamos el primer peso, que es el precio del automóvil sobre 50, o sea, quiere decir que el automóvil en el momento de la primera cuota costaba 50 pesos, dividido 50 cuotas, ingreso 1 peso, ese peso congela 1 sobre 50 partes del automóvil. Cuando en la cuota 2 decimos el valor del automotor o del vehículo en general dividido 50, está congelando otra porción de esas 50 partes en que está dividido y ya tiene 2 partes congeladas, aunque la primera cuota haya sido 1 peso y la segunda 1 peso con 20, pero ya congeló, ¿sí?, 2 sobre 50. Entonces, puesto en otro ejemplo, vamos a suponer que un bien, una cosa mueble, cuesta 100 pesos y el comprador no tiene la totalidad del dinero. Entonces dice, bueno, yo te voy a dejar una seña o un anticipo, pero congelame el precio. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si el bien costaba 100 pesos o cuesta 100 pesos y el comprador tiene solamente 60, esto significa que le congela el 60% del precio. De 100 ha pagado 60. Le congela el 60% del precio. ¿Esto qué implica? Que vamos a suponer que cuando va a terminar ya a concluir la operación, llevarse el bien y terminar de pagar, el bien cuesta 110 pesos. ¿Cuánto tiene que pagar? Como congela precio, el 60% ya está congelado. ¿Cuánto sería? Saquemos, si tienen la calculadora, hagan ustedes el cálculo, sobre 110, el 60% está congelado. Quiere decir que 66 pesos ya están congelados, ya están cancelados con ese anticipo que congela precio. Él en verdad desembolsó 60 pesos, pero al congelar el 60%, quiere decir que si el bien ese al momento de concluir la operación aumentó de precio, pero como ya congeló el 60%, no es que va a pagar, en el ejemplo este, no es que va a pagar 110 menos 60, no es que va a pagar 50 pesos, sino que ya tiene congelado el 60%. Entonces le van a decir, usted debe el 40% de 110, que son 44 pesos, no 50 pesos. ¿Se entiende esto? Me gustaría si abren el micrófono y me contestan. Porque las pocas veces que preguntamos estos temas, sí, no sí logramos que... ¿Cómo? Sí, profe, se entendió. Profe. Bien. Entonces, en este ejemplo que les doy, los 60 pesos iniciales que congelaron el 60% del precio tributan el IVA. Y luego, cuando se concluye la operación, se entrega el bien y nace el hecho imponible venta de cosa mueble, va a tributar sobre los 44 pesos restantes, porque ya tenía congelado el 60% anterior. Eso es un bien que congela precio. En cambio, si el bien no congela precio, si el anticipo o la seña, lo expreso mejor, si el anticipo o la seña no congela precio, quiere decir que el bien cuesta 100. El comprador viene y dice, tengo solamente 60, te lo dejo de seña. Pues hay mucha gente que por no gastarse el dinero prefiere ir y dejar el dinero. Muy bien, no congela precio. Cuando va a concluir la operación y le van a entregar el bien y se va a perfeccionar el hecho imponible, cuesta 110. Entonces, como no congeló precio, tiene que entregar la diferencia entre 110 y 60. ¿Cuánto debe? 50. O sea que en esta variante de no congelar precio, tiene que pagar más. Solo que presten atención, como no congela precio, los 60 pesos esos no están alcanzados. Ese es un anticipo, es un movimiento patrimonial
alguien entrega los 60 y va a tener un crédito por ese anticipo, y alguien recibe los 60 y tiene una deuda. Hasta que le termine entregando el bien cuando vale 110, va a recibir la diferencia de precio, los 50, va a facturar los 110 y recién en el momento de entregar el bien va a generar el hecho imponible, se va a perfeccionar el hecho imponible y va a generar el impuesto por los 110. Distinto de cuando congela precio, que primero los 60 pesos que congelan están grabados. Y luego, al concluir la operación, solamente los 44 pesos están grabados. Entonces, esto buscó, y agrego más, cuando va a concluir la operación, el bien tiene que existir y estar a disposición para cumplir con el 6. Entonces, esta conjugación de estas normas vino a tener prevista en la ley situaciones que habían complicado el criterio de la AFIP de su momento. Bueno, espero que lo hayan entendido y si no, me repreguntan porque esto... Profe, Diga usted. o sea, usted dijo, digamos, de que el artículo 6, segundo párrafo, no aplica o no contempla a los anticipos, pero eso sería para los anticipos entonces que fijan precio. En el artículo 6, segundo párrafo, no están los anticipos. Son dos normas totalmente distintas. Cuando hablamos de anticipo, para que esté grabado, tiene que ser anticipo que fija precio del último párrafo del 5. En el 6 no hay anticipo. Si es que hay un anticipo que fija precio, está en el último párrafo del 5. En el 6, la previsión es que si aparece un anticipo como esto que les conté, yo tengo saldo a favor y digo que me pagaste un anticipo y capaz que sí le pagó, pero capaz que no también. Eso no está grabado, que ustedes dirán, y bueno, qué suerte, no está grabado. Claro, pero el tema es que las acciones que llevaban adelante estos contribuyentes era que como tenían saldos a favor y, permítanme decirlo así, casi como que lo regalaban al crédito fiscal a la etapa siguiente. Entonces eso está impedido porque dicen, no, usted ya no puede hacer eso. Usted ya no puede trasladar crédito fiscal de lo que no congela precio porque si usted pretende hacer esto, está incumpliendo la parte esta del artículo que dice que el bien tiene que existir y estar disponible. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Bueno, si no me vuelven a preguntar porque sí es importante. Y además muchas veces nos encontramos con esto en la práctica. Hay muchas situaciones de anticipos y la mayoría de los anticipos digamos, en las actividades tal como las desarrollan, por lo menos los clientes que uno más atiende, no fijan precio. Entonces, esos anticipos no están grabados y también muchas veces el comprador también está en el error de que cree que porque da el anticipo ya puede tener el crédito fiscal que lo favorece. Porque también hay que mirarlo esto desde las dos partes, ¿no? Desde el que vende, que es en el que nosotros nos posicionamos en este momento, y respecto del que compra también. Y tenemos estas situaciones. Entonces, lo que hay que dilucidar es si fija precio o si no fija precio. Si fija precio, está grabado por el último párrafo del 5. Y luego, cuando ya se entregue el bien, solo por la diferencia, teniendo en cuenta que ya fijó una parte del precio. Si el anticipo no fija precio, no está grabado, pero tampoco puede transmitir crédito fiscal, porque para ese perfeccionamiento, el artículo 6 le exige que el bien exista y que esté disponible. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, volvemos al artículo 5A de la parte general, nos fuimos a estas dos cuestiones importantes y luego tiene unas excepciones, tiene excepciones la ley. En este caso, en el punto 1, dice que se trate de la provisión de agua, salvo lo previsto en el punto siguiente, de energía eléctrica y de gas reguladas por medidor, que en este caso también estamos hablando de cosa mueble, por eso está en este inciso,
en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se produzca el vencimiento del plazo fijado para el pago del precio o el de su percepción total o parcial, el que fuere anterior. Como se trata de servicios públicos muy sensibles, por más que el Estado lo tiene concesionado en empresas particulares, no quita que son servicios públicos que la población considera imprescindibles, como el agua, la energía eléctrica y el gas. Entonces ya habíamos visto en el artículo 2, ¿se acuerdan? De que la cuota fija también es venta. Y ahora acá estamos viendo, subrayando, de la parte variable, la que está regulada con los medidores. Bueno, entonces, para acomodar el pago del impuesto al bolsillo del consumidor, porque ustedes saben que en definitiva, el IVA, al ser un tributo indirecto, con el criterio económico de la traslación, que es el que adoptó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en definitiva, el impuesto se traslada en el precio. Entonces, el IVA, en definitiva, lo termina soportando el consumidor. Entonces, como se trata de bienes, como dije, sensibles, de primera necesidad, el legislador acomodó a que el perfeccionamiento del hecho imponible, ¿quién perfecciona el hecho imponible? Por ejemplo, la compañía Edesa, que le cobra la energía a todos nosotros. Pero para que nosotros que pagamos el precio de la energía más el IVA nos resulte más acomodado a nuestro bolsillo, entonces le acomoda el nacimiento para la compañía, en este caso que les mencioné, Edesa. Entonces, ¿cuándo se perfecciona? En el momento del vencimiento del plazo fijado para el pago, o sea, cuando vence, o el de la percepción total o parcial, el que fuera anterior. Entonces, cuando se vencen nuestras boletas de agua, luz y energía eléctrica, en ese momento, en el momento del vencimiento, se perfecciona el hecho imponible para las compañías que nos hacen la provisión. O en el momento de la percepción, que es lo más acomodado que hay al principio de comodidad en el pago que esbozó ya Adam Smith en los años 1700, que esa percepción puede ser total o parcial. Si es parcial, si es un pago parcial de la prestación, ya perfecciona el hecho imponible por esa parte. Y en el punto 2, que se trate de la provisión de agua regulada por medidor a consumidores finales, acá solamente es agua, regulada por medidor a consumidores finales, en domicilios destinados exclusivamente a vivienda, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se produzca la percepción total o parcial del precio. Acá lo acomoda más todavía. Entonces, Edesa, que le provee, no, Edesa no es el que provee de agua. ¿Cómo se llama la compañía que provee el agua? Aguas de Salta, ¿no? Aguas del Norte. Aguas del Norte, sí. Gracias. Aguas del Norte, que nos provee de agua a todos nosotros. Cuando esa provisión es a consumidor final en un domicilio destinada exclusivamente a vivienda, entonces lo acomoda más. Aguas del Norte, dijimos, va a perfeccionar el hecho imponible cuando el consumidor le pague. Está más acomodado. ¿Por qué? Porque se trata de un bien de primera necesidad. Ese sí que es un bien imprescindible para la vida. Por eso tiene este justificativo, que es un justificativo social y creo que perfectamente aceptado. Luego dice, en los casos en que la comercialización de productos primarios provenientes de la agricultura, la ganadería, la avicultura, la piscicultura y apicultura, incluida la obtención de huevos frescos, miel natural y cera virgen de abeja, silvicultura y extracción de madera, caza y pesca y actividades extractivas, de minerales y petróleo crudo y gas, que se realice mediante operaciones, y acá viene lo importante, todo lo anterior está describiendo todo lo que serían las actividades que nosotros llamamos actividades primarias, que son básicamente agricultura, ganadería, pesca y la minería. Básicamente está todo
involucrado ahí lo que es la vida vegetal, la vida animal y la vida mineral, o los minerales. Entonces, vida vegetal, vida animal y todos los minerales. Eso se resume en la primera partecita. Muy bien. Entonces, estos productos se comercializan. ¿De qué forma? Vamos a subrayar de qué forma, de qué forma, de qué forma, de qué forma. Se realiza esa comercialización, o se realizan estas operaciones en las que la fijación del precio, subrayamos, hay una fijación del precio, tenga lugar con posterioridad a la entrega del producto. O sea, hay una fijación de precio que es posterior a la entrega del producto. El hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se proceda a la determinación de dicho precio. Suele ocurrir. Perdón que tome un poquito de líquido. Mucho y podemos verlo incluso en nuestra provincia. Se entrega soja, se entrega ganado y el precio no está fijado. Entonces, con la entrega del bien ya tendríamos que perfeccionar el hecho imponible. Nace la obligación tributaria, pero no tienen precio. Entonces, claramente dice, se entregó el bien, pero no vamos a perfeccionar el hecho imponible hasta que no tengamos la fijación del precio, que en el caso de la soja, capaz que depende de la pizarra de Rosario, por ejemplo. Otro tanto puede pasar con la ganadería. Y la otra situación que también involucra a los productos primarios es la del párrafo siguiente. Cuando los productos primarios indicados en el párrafo anterior se comercializan mediante operaciones de canje por otros bienes, canje, vamos a subrayar canje. Canje por otros bienes, locaciones o servicios grabados que se reciben con anterioridad a la entrega de los primeros, los hechos imponibles correspondientes a ambas partes se perfeccionarán en el momento en que se produzca dicha entrega. Idéntico criterio se aplicará cuando la retribución a cargo del productor primario consiste en quilaje de carne. En el supuesto de bienes de propia producción incorporados a través de locaciones y prestaciones de servicios exentas o no grabadas, la entrega del bien se considerará configurada en el momento de su incorporación. Leo ese porque es más cortito. Muy bien. También tiene que ver con la actividad primaria este párrafo y muchas veces en los exámenes les preguntamos, dentro del perfeccionamiento del hecho imponible, ¿qué nos puede decir de perfeccionamiento especial para las actividades primarias? Y se refiere a estos dos párrafos. Es más, ustedes lo pueden preparar a estos dos párrafos o a uno como para exponer cuando empiezan, por ejemplo. Entonces ya tienen un tema que tiene una cierta complicación, ya lo tienen visto, lo exponen y demás. ¿Qué ocurre en este caso? Sigamos con el tema de la soja. Normalmente el productor primario tiene dificultades para comenzar con su circuito, con lo que corresponde al año en el que está transitando. Entonces suele pedir prestado, suele pedir fiado, a veces puede ser que ha podido guardar de la cosecha anterior, pero a veces es un mix. Tiene un poco, otro poco utilizó para vivir, otro poco utilizó para comprarse una maquinaria nueva. Bueno, la cuestión es que puede recurrir a esta herramienta que es bastante común. Entonces, antes de hacer nada, se contacta con sus proveedores y entonces le dice al que le provee la semilla, che, mira, haceme la provisión de semilla, pero yo te voy a pagar con canje de soja. ¿Pero cuándo? Cuando la coseche. Al otro le pide fertilizante y también le dice, no tengo para pagarte ahora, o tengo una parte, pero otra parte vamos a hacer canje. ¿Con qué? Con la soja que coseche en su momento. Lo mismo le puede decir al que hace la fumigación. No tengo para pagarte el servicio de fumigación. Lo vamos a hacer a través de canje y te lo voy a pagar con el producto una vez que lo coseche. ¿Perfecto? ¿Se entiende cuál es el planteo? Bueno, para el que entregó la semilla, entregó el fertilizante, prestó el servicio de fumigación, para todos ellos,
nace el hecho imponible para el que entregó la semilla cuando la entregó, porque el que entrega la semilla está perfeccionando un hecho imponible del 5A, venta de cosa mueble. Para el que presta el servicio, vamos a ver en el inciso B, que es cuando lo prestó, nació el hecho imponible. Entonces, en ese momento ya tendrían que determinar e ingresar el IVA. Pero como le van a pagar con canje y para tratar de favorecer este tipo de actividades que son centrales en la economía argentina y más centrales aún en las economías regionales como la nuestra, es que le dice, bueno, vamos a posponer el nacimiento del hecho imponible. No van a ser el hecho imponible, no van a ser, mejor dicho, la obligación tributaria para el que vende la semilla cuando le entrega, ni para el que hace la fumigación cuando fumiga, sino recién cuando en un momento posterior el productor primario levanta su cosecha y le paga con tantos kilos. En ese momento se perfecciona el hecho imponible para las dos partes. Se perfecciona el hecho imponible para el productor de soja porque está entregando soja, como la entrega y entrega cosa mueble, se perfecciona en ese momento de la entrega, y para el que le había entregado las semillas con anterioridad, como se pospuso la perfección del hecho imponible, se va a producir en ese momento de la entrega. ¿Se entiende esto? Hola, ¿están ahí? Sí, profe, sí, sí, ¿Se entiende? Profe, Sí. sí, sí se tengo entiende. una duda. Bueno, a ver. O sea, ¿se perfeccionaría en la segunda entrega, en ese acuerdo que hay? Que no sería la segunda entrega, ¿no? Sino sería en un segundo momento. En un primer momento, el que vende semilla entrega semillas, y en el segundo momento, el que recibió la semilla, que es el productor de soja, entrega soja. En ese segundo momento. Pero el primero, ¿sí? El que vende semillas, entrega sus semillas, tendría que haber perfeccionado allí el hecho imponible, y en el segundo momento estamos hablando del que recibió la semilla. O sea, está visto en dos cabezas distintas. ¿Lo entendés? Sí, profe. Bien. Ahora, hay una previsión en el decreto reglamentario que se las comento, después ustedes la ven. Por supuesto que si hay una parte que el productor primario paga, por ejemplo, bueno, te voy a pagar un tercio de la semilla. Bueno, si paga un tercio de la semilla, por ese tercio van a hacer el hecho imponible, ¿no? Pero hay una previsión para evitar estas picardías y que consiste en lo siguiente. La transacción, lo convenido es que entrega la semilla, entrega el fertilizante, presta los servicios, etcétera, y luego en el segundo momento estos proveedores reciben su pago en especie, y ese pago en especie está dado por lo que cosechó el productor primario. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, le cayó un granizo y le destruyó la plantación? No va a poder entregar producto. Entonces el decreto reglamentario dice que excepcionalmente puede pagar con dinero cuando circunstancias de esta naturaleza, o sea, circunstancias graves, lo justifiquen. Entonces cayó un granizo, vino la inundación, hubo una sequía. ¿De dónde va a sacar la soja para pagar? No puede. Entonces dice el decreto reglamentario que solamente se va a pagar en dinero cuando existan estas situaciones de este tipo de esta naturaleza debidamente justificada. Porque si no, se prestaría a que cualquiera diga, bueno, sí, vamos a hacer canje, y resulta que después en el momento 2 no hacen canje, paga con dinero. Y ya lograron posponer el perfeccionamiento del hecho imponible del momento 1 al momento 2. ¿Se entiende? ¿Lo entendés, Ariel? Sí, profe. ¿Qué artículo del decreto es? Ese del decreto reglamentario, vamos, busquemos. No me lo acuerdo de memoria. Vamos al decreto reglamentario, que lo mismo tenemos que ir dentro de un ratito. A ver quién lo encuentra más rápido. Hagamos una carrera. Decreto reglamentario. Acá lo tengo. Muy bien. Pururum, pururum.
14, sí, acá lo tengo marcado. 17. Exactamente, ahí está. A los efectos de lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso A del artículo 5 de la ley, se admitirá que la contraprestación a cargo del productor primario no se realice mediante la entrega de los bienes comprometidos, solo en aquellos casos en que se demuestre fehacientemente la imposibilidad de su cumplimiento, como los ejemplos que les di. Asimismo, en los casos en los que la operación de canje no abarque la totalidad de la transacción, la referida norma solo será de aplicación respecto de la proporción, atribuible a la primera. O sea que el canje es solamente por la parte de canje. Bueno, muy bien. Ahí lo podemos dejar. Bueno, yo ya lo tengo marcadito. No me había acordado que ya lo había marcado. Vamos de vuelta al artículo 5. En el inciso B está el hecho imponible, prestaciones de servicios y locaciones de obras y de servicios. ¿Cuándo se perfecciona? En el momento en que se termina la enajenación o prestación o en el de su percepción total o parcial del precio, el que fuera anterior. Excepto, y viene la apertura, que no las vamos a ver a todas, pero subrayamos que acá en este caso de prestaciones de servicio y locaciones de obras y de servicio, como en general son prestaciones de tipo personal, entonces lo acomoda a el momento en que el contribuyente tiene el dinerito en el bolsillo. Entonces le dice, se va a perfeccionar cuando termina la ejecución o cuando termina la ejecución o prestación o en el de la percepción total o parcial del precio, el que fuera anterior. Que muchas veces estas prestaciones siempre se cobran por lo menos una parte por adelantado. Entonces ahí se perfecciona el hecho imponible, pero está acomodado al momento en que tiene la platita. Y ahora les digo una diferencia que no dije anteriormente entre lo que sería una seña que congela precio, una seña o anticipo que congela precio, del pago parcial del precio. Una seña o anticipo que congela precio o que no congela precio, o sea, una seña o anticipo, es algo que se paga con anterioridad a recibir el bien o a recibir la prestación. Eso es antes. En cambio, los pagos a cuenta, si tenemos pagos a cuenta, eso significa que ya he recibido el bien o he recibido la prestación y voy pagando en partes. No tengo para pagar todo, te hago un pago a cuenta. Entonces, por ejemplo, en el caso de, siguiendo con la venta de bienes, de cosas muebles, ¿no? Si todavía no se entregó, pero se recibió una seña que congela precio, bueno, la seña que congela precio está grabado. Si es un anticipo o una seña que no congela precio, no está grabado. Hay que esperar la entrega del bien y que el bien existe, que esté disponible. Ahora, una vez que se entregó el bien, ahí se perfecciona el hecho imponible, nace la obligación tributaria, independientemente que haya vendido en cuota, con tarjeta de crédito, con transferencia, porque esto también les preguntamos. Dice, entrega de la cosa. ¿Sí? No le importa al legislador cuando fijó ese como primer momento, el de la entrega de la cosa, no le importó cómo vende, porque eso es cuestión del marketing o de su política y que la tiene que definir el contribuyente. Entonces, puede vender de contado, bueno, tendrá con qué pagar. Pero si vende con tarjeta, si vende a crédito, si vende en un montón de cuotas, si vende por transferencia, por lo que sea que venda, es una decisión empresarial. El IVA nace con la entrega de la cosa. Y ahí puede ser que incluso vaya pagando en partes. Bueno, esas partes son pagos a cuenta del bien que ya ha recibido. Que ese pago a cuenta es distinto, insisto, de lo que sería una seña o un anticipo. Bien. Bien, estamos acá entonces donde está marcada la terminación de la prestación o la ejecución de la prestación o el de la percepción total o parcial del precio, lo primero que suceda. Ahí se perfecciona el hecho imponible. Y tiene excepciones. El punto 1, que es el que ya habíamos visto vinculado al 6, que tiene, paréntesis, el último párrafo del inciso A, que lo había leído,
y que no lo expliqué, tiene que ver, discúlpenme, hacemos un llamadito ahí al margen, tiene que ver con ese supuesto de divisibilidad que tenemos en el artículo 2, inciso A, en la última parte del inciso A, cuando, por ejemplo, el odontólogo fabrica la pieza dental y la coloca en la boca del paciente. Entonces ahí dice que en este caso la entrega se va a considerar configurada en el momento de la incorporación. Cuando la pieza dental se incorpora a la boca, en ese momento se produce el perfeccionamiento de este hecho imponible. Perdón, me había olvidado. Volvemos entonces. En el B.1 también están involucradas cosas muebles. Dice que las mismas, o sea, se refiere a las prestaciones de servicio, a las locaciones de obras o servicios, se efectuarán sobre bienes, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará en el momento de la entrega de tales bienes o acto equivalente, configurándose este último con la mera emisión de la factura, cuando la prestación o la locación implique que se entregue una cosa mueble. Por ejemplo, dentro del artículo 3 ustedes tienen muchas ejemplificaciones que deben haber visto. Supongamos cuando contratamos un carpintero para que fabrique un mueble así, asá, a medida, con las especificaciones que le damos. En ese caso es una elaboración de una cosa mueble por encargo de un tercero. Es una de las locaciones que tenemos en el artículo 3. Bueno, ahí la prestación, como involucra una cosa mueble, va a significar perfeccionamiento del hecho imponible cuando se entrega esa cosa mueble. Luego, los puntos que siguen se los dejo. Algunos tienen menos importancia que otros. Seguramente alguno puede aparecerles en la parte práctica. Entonces ahí lo van a ver, como probablemente el del punto 7, el de las prestaciones financieras, que allí el momento en que se produzca el vencimiento del plazo fijado para el pago de su rendimiento o el de su percepción total o parcial, el que fuere anterior, o en el punto 8, que se trate de locaciones de inmuebles, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se produzca el vencimiento de los plazos fijados para el pago de la locación, que muchas veces es por anticipado, o el de su percepción total o parcial del precio, el que fuera anterior. Bueno, en el inciso C está el hecho imponible trabajo sobre inmuebles de tercero. Este hecho imponible es el del artículo 3, inciso A. ¿Cuál es el momento de perfeccionamiento? Cuando se acepta el certificado de obra, parcial o totalmente, o el de la percepción total o parcial del precio, o el de la facturación, el que fuere anterior. En el D vamos a tener locaciones de cosas y también están ahí los arriendos de circuitos de sistemas de telecomunicaciones. En este caso es en el momento de devengarse el pago o el de su percepción, el que fuere anterior. Vamos a ver qué otro tenemos importante. En el E tenemos, en el caso de obras efectuadas directamente o a través de terceros sobre inmueble propio, ese es el hecho imponible del artículo 3 en su inciso. ¿Cuál es el inciso? Obras sobre inmueble propio. Repasar, ¿no? El B. Inciso. Y en el cuarto, que está descripta cuál es la empresa constructora, está en el cuarto inciso D. Muy bien, perfecto. A eso se refiere. Entonces, estas obras sobre inmueble propio, en el momento de la transferencia a título oneroso del inmueble, o sea, por un lado está la obra, pero para que se perfeccione, tiene que producirse la transferencia a título oneroso. Si la obra sobre inmueble propio no se transfiere nunca, o pasa un determinado tiempo que ya vamos a ver en el decreto reglamentario, deja de estar grabado. Entonces, una persona que construye su casa para vivir
Bueno, en principio es obra sobre inmueble propio. En principio, porque recuerden que el requisito del artículo 4, inciso D, dice para lucrar con su ejecución o su enajenación. Para lucrar con su ejecución o su enajenación. Tiene que estar presente en el momento de la transferencia este fin de lucro. Por eso es uno de los hechos imponibles que llamamos complejos, porque requiere de distintos elementos, de distintos requisitos, de distintos momentos. Entonces, cuando la obra sobre inmueble propio está alcanzada, porque cumple con la descripción de, sería artículo 1, inciso B, artículo 3, inciso B, artículo 4, inciso D, y de ahí pasamos al artículo 5 en su inciso E. Muy bien, ¿cuál es el momento? El momento de la transferencia a título oneroso del inmueble. Entendiéndose que ésta tiene lugar al extenderse la escritura traslativa de dominio o al entregarse la posesión, si este acto fuere anterior. Cuando se trate de ventas judiciales por subasta pública, la transferencia se considerará efectuada en el momento en que quede firme el auto de aprobación del remate. Lo dispuesto precedentemente no será de aplicación cuando la transferencia se origine en una expropiación, porque habíamos dicho que la expropiación, por lo mismo que significa, ya del artículo 2 estaba fuera. ¿Se acuerdan que no se consideraba venta en el caso de cosas muebles? Bueno, acá estamos hablando de expropiación de la obra sobre inmueble propio. Dice que no será de aplicación, supuesto en el cual no se configurará el hecho imponible a que se refiere el inciso B del artículo 3. O sea que la expropiación no es válida ni en el concepto de venta del artículo 2, inciso A, ni en el concepto de obra sobre inmueble propio. Cuando la realidad económica indique que las operaciones de locación de inmueble con opción a compra configuran desde el momento de la concertación la venta de las obras a que se refiere este inciso, el hecho imponible se considerará perfeccionado en el momento en que se otorgue la tenencia del inmueble, debiendo entenderse a los efectos previstos en el artículo 10 que el precio de la locación que el precio de la locación integra el de la transferencia del bien. Bueno, esto es para evitar algún tipo de elusión y que disfracen lo que es una venta como si fuera una locación. Entonces, cuando eso sucede, ustedes saben que tenemos el principio de la realidad económica, que es una forma de apreciar el hecho imponible. Entonces, en ese caso que estuviera disfrazado, dicen, no, acá no hay una locación, acá hay una venta. Entonces, en este caso, dice, cuando la realidad económica indique que la operación de locación de inmueble con opción de compra, lo que se conoce con leasing, con el nombre de leasing, en verdad lo que configura es una venta. Entonces, ¿esto cómo se puede dilucidar? Por ejemplo, que el valor residual, en el caso del leasing, al final de la operatoria, y sea un importe muy exiguo. Entonces, quiere decir que ya el precio estuvo pagado. Entonces, allí se corre el velo, se mira cuál ha sido la intención de las partes y se trata como venta. En el inciso F, en el caso de importaciones, en el momento en que ésta sea definitiva, y ese momento, la importación tiene distintos momentos, y se dice que es cuando se considera definitiva con el despacho a plaza, que también lo dice el decreto reglamentario. En el inciso siguiente, bueno, ahí está el leasing, este lo voy a dejar, lo van a ver en la práctica seguramente. Vamos a pasar al de los servicios digitales, que es el inciso I. Este está agregado por la reforma que tuvo en cuenta este tipo de operatoria. En el caso de las prestaciones de servicios digitales, comprendidas en el inciso E del artículo 1, en el momento en que se finaliza la prestación o el pago total o parcial del precio por parte del prestatario, o sea que es el que recibe el servicio, el que fuere anterior,
debiendo ingresarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo sin número agregado a continuación del artículo 27 de esta ley, que vamos a ir un momentito para mirar ese artículo. Voy a descansar un poquitito la voz, hagamos una mini pausa, voy a tomar un poquito de líquido. A la mañana estuve hablando 3 horas seguidas. Un momentito y ya vuelvo.
Bien, volvemos entonces, estábamos con los servicios digitales y vamos a ir entonces al artículo que está agregado a continuación del 27 de la ley. Nos vamos hasta ahí. Artículo agregado a continuación del 27, donde se dice que el impuesto resultante de la aplicación de las disposiciones previstas en el inciso E del artículo primero, que son estos servicios digitales que estamos tratando, será ingresado por el prestatario. En los ejemplos que dábamos, nos que intervenga en el pago, asumirá el carácter de agente de percepción, que pueden ser las tarjetas de crédito, que son las más comunes, y podrían ser también los bancos, que en el caso de prestaciones, mejor dicho, que están comprendidas en el artículo primero, inciso D. Estas prestaciones realizadas desde el exterior con utilización económica en el país, esas, de acuerdo a las características que ya hemos visto, por lo general en la mayoría de estos casos intervienen entidades financieras y entonces ellas hacen las veces, en este caso, de el agente que interviene y percibe el tributo, que en ambos casos, tanto en el 1, inciso D, como en el 1, inciso E, el 1, inciso D es el que llamamos prestaciones realizadas desde el exterior con utilización económica en el país. Y en el E hablamos de los servicios digitales de manera genérica. En ambos casos, el sujeto pasivo, o sea, el contribuyente que está nominado es el prestatario, o sea, el del país, nosotros. Bien. Y con esto, digamos, terminamos este artículo, porque ya vimos el último párrafo, y vamos a ver qué nos queda del decreto reglamentario. Vamos a ir al decreto reglamentario. Vamos a recordar que en el caso de obra sobre inmueble propio, allí hay una condición de los 3 años que lo deben haber analizado en detalle, que es el artículo 5, cuando vieron ese hecho imponible. Luego nos vamos a ir donde habíamos quedado, a partir del artículo 17, a ver qué temas importantes tenemos. Tenemos, por ejemplo, en el artículo 19, contratos a ensayo o prueba. En los casos de contratos celebrados a ensayo o prueba, o sea, cuando se entregue el bien para ser probado y recién después de esa probanza se concreta o no la operación, acá dice que las circunstancias previstas en el inciso A y en el punto 1 del inciso B del artículo 5 de la ley se perfeccionarán con la entrega provisional de los bienes. Si a la finalización del periodo de prueba se produjera la devolución total o parcial de los bienes o una reducción del precio originalmente pactado, serán de aplicación las disposiciones previstas en el segundo párrafo del artículo 11 y en el inciso B del artículo 12. O sea, básicamente lo que dice es que se perfecciona el hecho imponible. Y después, si hay un descuento, una bonificación, una devolución o directamente no se concreta la operación, bueno, se va a tratar justamente como una reducción del débito fiscal o un incremento del crédito fiscal, como lo van a ver en su momento artículos 11 y 12. Me parece a mí que en este caso el reglamentador está yendo por encima de lo que tiene previsto la ley, porque de verdad no es una operación de venta propiamente dicha en los términos del artículo 2, porque simplemente se está en la parte preliminar de probar, de ver en definitiva si el producto sirve o no, y después recién se concreta la venta. Pero bueno, es lo que está previsto en el decreto reglamentario. En el artículo 21 está la previsión de los servicios continuos y dice: cuando por la modalidad de la prestación no se fije expresamente el momento de su finalización, como en el caso de los llamados servicios continuos,
se entenderá que la misma tiene cortes resultantes de la existencia de un periodo base de facturación mensual, considerándose a los efectos previstos en el inciso B del artículo 5 de la ley, que el hecho imponible se perfeccionará a la finalización de cada mes calendario. Por ejemplo, si recibiéramos, por ejemplo, una prestación de mantenimiento de las computadoras o mantenimiento en general, y esa persona está contratada sin solución de continuidad y factura por mes, entonces, como es continua, nunca va a haber finalización de la prestación. Entonces, el reglamentador dice que hay que considerar el mes calendario. Bueno, eso no surge de la ley, surge del decreto reglamentario y cada uno tendrá su opinión porque la ley en principio habla de finalización de la prestación o de la percepción total o parcial del precio, lo que sea anterior, y nos parece más acomodado, por lo menos a mí me parece más acomodado lo que está previsto en la ley. Luego, acá como importantes, a ver qué tenemos marcado. Esto menciona mucho el artículo 10 que no vieron, los paso de largo. Vamos a ir. El otro que tengo marcado es el 25, que refiere también a señas o anticipos que congelan precio. Artículo 25. Cuando las señas o anticipos que congelan precio, a que se refiere el último párrafo del artículo 5 de la ley, corresponda a obras efectuadas directamente o a través de terceros sobre inmueble propio, o sea, el hecho imponible del 3B. El hecho imponible se perfeccionará sobre la totalidad de dichos pagos. Cuando las señas o anticipos que congelen precio refieren a obras sobre inmueble propio y se reciben esas señas o anticipos, se perfeccionará sobre la totalidad de dichos pagos. No obstante, cuando el responsable considere que las señas o anticipos recibidos equivalen a la proporción atribuible a la obra objeto del gravamen, podrá solicitar autorización para no liquidar e ingresar el impuesto por el remanente del precio que no resulta alcanzado por el gravamen, de acuerdo con las formalidades y requisitos que establezca AFIP. ¿Esto por qué está previsto así? Porque tiene que tener en cuenta que el terreno no está alcanzado. Lo que está alcanzado es solamente la obra. Y capaz que la obra es solamente una parte de la construcción. Por ejemplo, una casa que se adquirió ya construida. Cuando se vende, eso está fuera del IVA. Pero una casa que se adquirió construida, que se le hizo mejoras, o sea que se hizo obra sobre inmueble propio, con intenciones de lucrar con la enajenación o con la ejecución, bueno, ahí tengo una porción de hecho imponible. Entonces, en principio me dice, tome la totalidad de los pagos que congelan precio. Pero ahora, si usted ve que ese total de pago va a superar la parte que está grabada, la parte de la obra, tenemos que dejar afuera el terreno y tenemos que dejar afuera, si es que hubiera, alguna obra preexistente, alguna construcción preexistente que no estuviera grabada. Entonces, allí solamente se va a tributar sobre la obra, si no estaría tributando más de lo que le corresponde. Y creo que con esto ya tocamos todos los temas importantes. Está tomado de la ley y el decreto reglamentario. Bien, si tienen alguna duda, alguna cuestión que quieran que veamos, y si no, los libero, que vayan a descansar, estudien mucho. ¿Algo que quieran preguntar? Me estaban diciendo las personas que pertenecen todavía
al plan anterior, al 2003, no sé si alguno está presente, que como a ellos se les vence, se caduca el plan en marzo del año que viene, entonces, bueno, tienen que asegurar las materias que les están faltando y me preguntaban si podían cursar como regular. Yo les digo que nosotros no tenemos facultades para decidir una cosa así, que eso lo tienen que ver con las autoridades de la facultad, hacer las presentaciones, explicar, y si a nosotros la facultad nos autoriza, nosotros no tenemos ningún problema de recibirlos, pero en el mientras tanto pueden participar de las clases, sobre todo las clases prácticas que comienzan el próximo martes. El lunes tienen teoría y el martes tienen clase práctica. Entonces, todos estos alumnos que son del plan viejo y que no sé si todos, pero algunos aparentemente estarían libres. Yo la verdad que no conozco los detalles porque, insisto, no son temas que nosotros manejemos ni que correspondan a nuestra responsabilidad. Pueden haber algunos que todavía tengan regularidad, pero otros que no. Entonces, bueno, que hagan las presentaciones que sean del caso. Y si a nosotros nos autorizan, no tenemos ningún problema de hacer lo que la facultad nos diga. En el mientras tanto, bueno, participen para tener mayor información sobre el examen, sobre los temas y a disposición también para las consultas. Bueno, si no tienen ninguna cuestión, a Profesor, descansar todo. ¿Sí? el artículo 19 del decreto sobre los contratos de ensayo o prueba, ¿no se lo puede Sí, considerar un exceso reglamentario? sí, es lo que dije, para mí es un exceso. Sí, 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 para mí es un exceso. Porque eso tendría que estar previsto en la ley, no en el decreto reglamentario. Pero sí, tenés razón. ¿Vos qué sos de Nico Adet? ¿Cómo, profe? Nico Adet, ¿lo conoces? Nico Adet, Nicolás Adet. No, no lo conozco. Ah, porque hasta te veo medio parecido a él. Pensaba que capaz que eras hermano o primo. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, terminamos 15 minutitos antes a descansar. Que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo. Adiós. Hasta luego, Chao, profe, chao. gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Luego, ustedes. gracias. Y mil disculpas de vuelta por la confusión de ayer. Chao, chao. Chao, chao.